Felipe Piña y Mario y dos historias que van de la mano, Argentina y el vino. Felipe, le tenemos que poner un nombre a la biblioteca esta que tenemos. Sí. Vamos a pensar. Jorge Luis Borges. No, todas se llaman Borges. Ni gente. Cortázar, ni Borges. Oliverio Girondo. Ah, podría ser un Girondo. O Macedonio Fernández. Sí. Linda gente. Y J.K. Rowling, una más Harry Potter. No me gusta. Ok. Bueno, pero pensé, William Shakespeare, si querés. Muy inglés, pero representa mucho a los ingleses. Bueno, no dije que iba a ser fácil. Tenemos un montón de gente maravillosa. Porque además, muy buena madera, un gran ámbito. Muy lindo. Muy lindo. Sí, está muy bien. No, la verdad que a mí bien. me da, esta madera sí me da Borges. Me da un Borges. Sí, yo te entiendo porque es clásica, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero... Yo le pondría un nombre de un físico. Sí, un Pascal, por ejemplo. Claro. Blaise Pascal. Claro. Un genio. Pascal además es un lindo nombre para poner. Y aparte de unos pensamientos. Pensémoslo. Y sí. bueno, pensémoslo. Total, somos libres. Somos libres, sí, somos libres, viva la patria. Pero no sé que tengamos semejante lugar, ¿no? También José de San Martín, ojo, ¿eh? San Martín no es malo. Sí, porque San Martín tenía una biblioteca maravillosa, 800 volúmenes. Pero San Martín ya es de nombre de cosa pública, ¿no? Pero la gente no lo vincula a la biblioteca y nosotros podemos hacer un favor ahí a San Martín. Biblioteca General San Martín. Sí. Quería general, no es que tenga algo así tan... No, José de San Martín, Biblioteca José de San Martín. Claro, el Pepe de San Martín. No, ¿cómo le decían? Pepe. ¿Pepe le decían? Pepe, él firmaba Pepe para sus amigos. ¿Alguien tenía huevos para decirle a San Martín? Pepe, sí. La verdad, me imagino que era un tipo que nunca dejaba ese lugarcito. Hay cartas muy amigables, con gente muy ¿Qué tan amigables? Muy amigables, muy lindas. Por ejemplo, con O'Higgins, cuando le pregunta si es feliz. ¿En serio? Es una pregunta brava, porque él está ahí en Francia y dice, soy casi feliz, porque me falta mi Mendoza, ¿no? Tengo a mis nietas y estoy todo bien, pero me falta mi Mendoza, ¿no? Es loco, porque cuando se escribían cartas antes, había como algo de literatura. Nadie escribía como, si yo te escribo, hola Felipe, ¿cómo andas? TKM. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, porque aparte la carta, entre ida y vuelta, podía tardar 6 meses. Entre que el tipo la mandaba y la recibía. ¿Era eso más o menos el tiempo? Sí, más o menos, de Europa, por ejemplo, ¿no? Y entonces había como una necesidad de contar todo, ¿viste? Y para nosotros los historiadores la carta del género epistolar es una fuente de información maravillosa, porque ahí se habla de todo, de la vida personal, de cómo era el momento, qué sé yo, qué leían. ¿Será para los historiadores de acá un siglo Twitter, qué publicaban en Facebook, lo que hizo la gente? No sé. Sí, será, pero el nivel de información y de profundidad es mucho menor, ¿no? Claro, es eso como digo. La inmediatez, ¿viste? Entonces no sé cuántos nos van a poder conocer. Si alguien hace un análisis de mi tweet, lo más probable es que dentro de 100 años, con toda razón, diga fue un pelotudo importante. No, pero bueno, hay mucho grabado, hay otras cosas, te van a conocer por otro lado, quédate tranquilo. No, por mí. Estoy pensando, hemos hecho cosas lindas juntos. No, pero estoy pensando en los lugares donde vos vas a buscar hoy la historia, que es un lugar donde había una preocupación, incluso epistolar, de dejar registrada una gran... Es una pérdida enorme, no para mí, para el gremio, digamos. Es una pérdida enorme no tener cartas. Las cartas siempre fueron muy importantes, ¿no? Y de San Martín casi toda la literatura que tenemos son cartas. Y el hecho de cuidar la carta, ¿no? Claro. Guardar el famoso fajo de carta con el listón. Sí, atesorarla. Este era uno de los tesoros más grandes, ¿no? Y un tipo como él, volviendo a tu pregunta, era un tipo muy afectivo. Entonces, y además ¿en serio? Como tenía... ¿Por qué esa relación tan fea? No sé, fría con la hija, tan distante. Sí, pero al principio, después la aprende a querer. Yo creo que hay que tener en cuenta, sin justificarlo, que los hombres eran fríos a la hora de la paternidad, ¿no? La paternidad no le estaba dada al hombre, ¿no? Era una cuestión de la mujer, la maternidad. Lo que es raro, y bueno, habla bien de él, el que él reclama su paternidad cuando se va al exilio. Porque podría haber dejado a la nieta con su abuela y estaba todo bien para el contexto de la época, ¿no? Sí. Que un padre dejara a su hija a cuidado de la abuela era como normal, ¿no? ¿Tomaba vino? Tomaba vino, y vamos a hablar de eso, ¿sí? El tomaba vino era un wine lover, digamos, podemos decir. Sí. Sí. Hubiese ido en Palermo. Sí, bueno, claro. Por ahí, por la calle Honduras. Claro. Al punto tal que fomenta mucho la vitivinicultura en Mendoza. ¿Pero le estimula porque le gusta el vino o porque ya en el lugar se notaba que prendía bien? No, había una tradición que venía del siglo XVII. Antes que él. Antes que él. Lo de la vitivinicultura precede a San Martín. Precede a San Martín y lo decide a instalar ahí su campamento general, porque Mendoza era la única provincia, por su característica económica, organizada censitariamente. Él sabía que en cada manzana quién era rico, quién era pobre, y eso venía de la época colonial del alcalde de Aguas, que el tipo tenía que saber todo para controlar el riego. Entonces había una milimétrica precisión
de la calidad económica de los habitantes, esclavos, clase media, clase alta, cuánto tiene que pagar cada uno, y San Martín necesitaba un organigrama preciso de una ciudad que tenía que controlar al detalle, porque era la ciudad donde iba a partir la expedición. Entonces, por eso elige Mendoza. Y esto tiene mucho que ver con el vino, porque el vino era las primeras industrias nacionales, y Mendoza es un lugar... Vayamos antes del vino. ¿El vino de dónde se cree que viene? El vino viene de Medio Oriente, del llamado Medio Oriente, de esa zona del Asia anterior, como se la llamó también, más o menos 6.000, 7.000 años antes de Cristo. Hay ya registros en las tablillas de arcilla, estas hermosas ciudades que fueron destrozadas en la guerra de Irak, claro. Uruk, Ur. Ahí aparecen menciones al vino, siempre como un elemento sagrado, como un elemento vinculado no tanto al consumo, sino a una ceremonia religiosa, ¿no? Me parece que todo lo que te colocaba de alguna forma, lo que fumaba, lo que comías o lo que tomabas, si te ponía en otro estado, se llevaba a estado religioso, exactamente, ¿no? Exactamente. Supongo que habría sido una forma también de preservar, digamos, tu religioso, porque esto al palo puede ser un problema. La religión siempre tuvo un carácter de controladora, ¿no? Ese control. Y además esta idea de que ellos pueden y los otros no. También, no me estoy mamando, es un viaje de introspección. Yo tomo mi vasito de vino en la misa porque me comunico con Dios. Bueno, y esto lo han hecho toda la religión de los griegos, que eran un poco más liberales, y ya le dieron un carácter más popular, con un dios como Dionisios, que era un dios de las fiestas, de la liberación sexual también, las dionisíacas. ¿Había otros alcoholes? Había otros alcoholes, había grapas, pero bueno, vinculadas básicamente a la uva, ¿no? Claro. Después estaba la destilación de otras cosas, pero, bueno, como el vodka, ¿no? Ese tipo de cosas, pero eso va a aparecer después. Básicamente eran alcoholes vinculados a la uva. Uva, fermentación. Vitis vitífera. Y tenían lugares que decían acá se puede hacer uva, ya tenían un conocimiento de... Sí, claro. Cuando aparece la domesticación del cultivo, que es justamente más o menos 5.000 antes de Cristo, donde ya no es la recolección, sino plantar y asentar aldeas y todo eso. Y eso es donde comienza el vino. Después, como te decía, en Grecia tiene un carácter popular y ya es Eleuterio, que es el libertador. El libertador. Se llama libertador en el sentido de liberar pasiones. Y Dionisio también es el dios del teatro. Claro. Es decir, de sacar afuera pasiones, de comunicar, alegría. Pasa a Roma como Baco, ¿no? Y ahí aparecen las bacanales, que eran estas fiestas un tanto descontroladas, que la época de la República lo prohíbe porque ahí conspiraba la gente, si se ponía un poco... Claro, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? Se iba de mambo. Si lo dejáramos a este tipo, y la Iglesia Católica, estoy un poco desinhibido. Yo estaba pensando, la Iglesia Católica lo toma como la sangre de Cristo, ni más ni menos, ¿no? Con lo cual, Iglesia y vino van de la mano y son los grandes cultivadores, los monjes en la Edad Media y particularmente en una zona de mucho encierro, que era el mediodía francés, digamos. Ahí comienzan entonces a cultivarse cepas diferentes, van naciendo el Malbec, el Merlot, todas estas cepas que van a pasar a América con los españoles, ¿no? Claro. La idea de igual, por lo que contás, el vino es el protagonista alcohólico del hombre. Sí, sí. O sea, vino... Sí, y en la zona... En distintas culturas, incluso sin conocerse, hacían vino. Sí, otra bebida muy popular era la cerveza. La cerveza porque eran culturas del trigo, de la cebada. Y en lugares donde no prendía la vid. Claro, y también en algunos lugares donde prendía había las dos. Por ejemplo, en Roma la cerveza era tremendamente popular. ¿O sea? La cerveza era muy popular y competía con el vino, ¿no? Pero el vino era, bueno, la bebida de las comidas por excelencia, ¿no? La cerveza era más para un sector popular, era como más barata también. Y la consumía más fácil de hacer también, ¿no? Más fácil de hacer, menos complicada, no necesita tener una gran extensión. Se podía comprar la cebada, el trigo y fermentarlo, ¿no es cierto? Tirale agua. Tirale agua, espera un ratito. Después, bueno, lo que la calidad no importa. Hacían el termidor del momento. Ponerse alegre era la cosa. ¿Y el vino era popular o le quedaba, te vas a morir ahora? Decime no, perfecto. Espero terminar y después, una vez que bauticemos la biblioteca. Ok. También podría ser mi nombre póstumo. ¿Por qué no? Pues claro. Se podría llamar, bueno, sí. Desde hoy se va a llamar Piña, tengo una noticia para darles. Le iba a contar. Bueno, te contaba que el vino pasa a América. Pero ¿el pueblo tomaba vino? El pueblo tomaba vino, sí, el pueblo tomaba vino. ¿Y tomaba vino berreta? Vino berreta, como siempre estaban las calidades, depende para quién, ¿no? Y esa excelencia que había en la comida, en la Roma imperial, también estaba para el vino, ¿no? El vino que se cuidaba, que se atesoraba en distintas barricas. La del pueblo era la bebida barata. ¿Cómo llega el vino? ¿Y por qué está tan lejos? ¿Por qué llega a Mendoza? Llega a Mendoza después de un larguísimo proceso. ¿Llega a Mendoza primero? El primer lugar en Argentina
a donde llega Santiago del Estero, curiosamente, porque la diócesis de Santiago del Estero dependía de Chile, que ya había vino en Chile, que había venido de México y del Perú. Santiago no tiene cura, no tiene un sacerdote. Santiago no tiene cura, sonaba bien. El viejo chiste de la iglesia abandonada. No tenía sacerdote, una ciudad recién fundada. Lo mandan a buscar a Chile, donde tiene que venir, y viene el padre Juan Cedrón, que es el padre de la vitivinicultura en Argentina, en definitiva, porque es el que trae los sarmientos, esos cultivos, y ahí prende en Santiago más o menos. El tipo se viene en carreta desde Chile, y entre las cosas que trae vino, porque el vino necesitaba la misa. Es importante que piensen esto. Un tipo viene de Santiago, ¿no? Se va de Santiago de Chile a Santiago del Estero. Exactamente, Santiago del Estero. ¿Qué puede tardar? 1580 y tantos. ¿De qué estamos hablando? ¿Un mes? Meses. Sí, caminos inexistentes. En una carreta. Tremendo, sí. Pasar territorio de indios. Y entre todo eso dice, me voy a llevar mi plantita. Mi plantita para tener vino porque tengo que hacer la misa. Todo bien. Entonces, ahí prende, pero no mucho. Y ahí pasa al norte, a Salta. Pero mucho calor. Sí. Bajo. Era una zona todavía bastante deforestada. La deforestación de Santiago es más bien de fin del siglo XIX, cuando son talados miles de quebrachos y todo eso. Era una zona bastante fértil. Pero va a prender sobre todo más bien al norte, más al lado de Salta. Y después en Mendoza ya sí se establece, del lado de Chile, una plantación muy importante que va a ser la gran provincia vitivinícola de la Argentina. ¿Y hacen un montón pensando que abastecen a quién? Más que nada para mercados más distantes, por ejemplo Buenos Aires. Entonces tienen que inventar... Ya en esa época decían vamos a darle vino a Buenos Aires. Sí, claro, porque el mercado de Mendoza era chiquitísimo. Claro. Y un lugar que había que cuidar mucho, que había que hacer riego artificial. Toman de los huarpes, los habitantes originarios, el sistema de riego, que es un sistema de riego de canales. Y por eso en ese oasis, que es Mendoza, porque es una provincia desértica con pequeños oasis, uno de esos oasis es la capital, ahí es donde va a prender la vid, ¿no? Y para poder que llegue más o menos aceptable el vino a Buenos Aires, hacían un sistema, el sistema de Benicarló, que era ponerle mosto cocido. Y así se bancaba el vino sin avinagrarse. No era un vino era vino barato, claro, llamado el vino de Carló, porque los carlones, que eran los vinos que se tomaban en la pulpería, eran estas almacenes de ramos generales. Como una charla de borracho esta, ¿no? Sí, ¿te acordás? Claro, y la pulpería. Claro. La pulpería era... una cosa linda es el tema de dónde viene el pulpero, ¿no? Que hay Borges se enfrasca en esta discusión, que a mí me gustaba la etimología, y una de las cosas que plantea es que algo tiene que ver con la multiplicidad de tareas del pulpero, que parecía tener muchos brazos, claro, como un pulpo. Atendía, cobraba, pagaba, compraba, bueno, todo eso hacía que se le diga pulpero. Y un poco adaptando lo de pulpería, que era los lugares en Galicia y en España donde se vendía pulpo, pero por supuesto acá pulpo no, en el medio de la Pampa no era. No, de hecho eran como almacenes, bares. Todo. Era el único lugar de sociabilidad, donde le compraban al indio las plumas o cosas que vendía, le cambiaban por alcohol o por comida, donde el gaucho tenía su momento de jugar al truco. Y esos lugares, había como... ¿Cómo se iban? No me imagino la cadena para proveer todos esos lugares. Complejísimo. Eran como postas, ¿no? Que estaban diseminadas en la Pampa. Digo, pues de Mendoza, a caballo, ¿qué podían traer? ¿1000 litros? Sí, venían con unas grandes vasijas hechas de barro. Sí, traían 1000, qué sé yo, 500. ¿Con suerte? Sí, con suerte. Y era un mercado demandante justamente para los sectores populares, porque los ricos de Buenos Aires traían el vino de España o de Francia. Pero esto era básicamente para ese sector. San Martín, como te decía, se ocupa mucho de mejorar la calidad del vino, y además hace la primera ley de protección del vino. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque era un producto muy importante para la zona, tanto él gobernaba San Juan, San Luis y Mendoza, sobre todo San Juan y Mendoza, y manda un proyecto de ley al Congreso de Tucumán. Para ser tratado, para proteger la industria. ¿Pero por qué? ¿Porque tienen una visión de que Mendoza puede vivir de eso? Claro, Mendoza y San Juan pueden vivir de eso, y además para proteger un producto típicamente local. Es la primera ley proteccionista en nuestra historia, que no es aprobada por los porteños liberales, que decían que no entremos en esto, el proteccionismo, bueno, ya en aquel momento. Y otro tipo muy importante en esta cadena es Sarmiento. Sarmiento había estado exiliado en Chile, en la época de Rosas, y ahí conoce a un señor muy pintoresco, Michel Puget, que era un gran enólogo francés, que había formado una escuela en Santiago, y la traslada a Mendoza y crea la escuela vitivinícola de Mendoza, la escuela agraria,
donde va a introducir, entonces ahí sí, el Merlot, el Cabernet, el Malbec, que va a terminar siendo nuestra cepa. Esto tiene que ver con Sarmiento y el impulso de esta industria, ¿no? Que va a tener ¿Por qué haces, cada vez que buscamos un hito que tenga que ver con la industrialización, la educación, la organización civil, Sarmiento hace los primeros ¿cómo se llama? Registros civiles, se los saca a la iglesia. ¿Pero por qué no nos cae bien el gordo? No hay forma de que nos caiga, sí, ¿no? A mí no me cae mal, a mí me parece... No, a mí me parece un hombre informado me imagino que no. No, digo, me parece pero que... tenemos algo, ¿no? Nos cae peor sus declaraciones, su Mira, hay que su acostumbrarse racismo. que son como nuestra familia, ¿no? Nos cae bien con las cosas malas y buenas, o nos caen, qué sé yo, lo respetamos. Cosas que nos molestan mucho y cosas que nos gustan mucho, de gente, qué sé yo, que tenés en tu familia. Y te la bancás, porque sabés que valorás lo bueno también. Y Sarmiento tiene muchas cosas buenas y tiene cosas muy jodidas. Como Claro, pero las cosas buenas que tiene son muy buenas. casi nos definen. Son cosas buenas, que nos las cosas buenas son muy buenas, empezando por su literatura de Facundo, siguiendo sobre todo por su gran labor educativa. Su pensamiento industrial, como vos decías. Claro, ¿no? pero siempre mirando, para decir, se puede hacer un país grande. Por supuesto. Dice, o sea, cosas que lo sobreviven por completo. Enamorado del mejor Estados Unidos, ¿no? De lo bueno de Estados Unidos, de su industrialización, de su sistema de transporte, del mercado interno, esto de consolidar un país antes de salir para afuera. Sarmiento piensa un país. Piensa un país como Alberdi, ¿no? Son los dos enamorados de Estados Unidos en el mejor sentido, no el Estados Unidos imperialista, sino el que está trabajando internamente hacia una sociedad más horizontal, ¿no? Con propiedades más pequeñas, con tipos que están laburando el campo y tecnificando, un ferrocarril que interconecte lugares, no que sea un abanico. Esas son las cosas en las que Sarmiento fracasa, claramente, ¿no? Las propone y están buenísimas, pero no tiene quien lo banque en esto. Y yo creo que eso hay que rescatarlo mucho. Después las peleas tienen que ver con sus definiciones ideológicas, con su racismo, que está bien que nos caiga mal. Ahora, sin dejar de valorar todo lo otro. O sea, no... Hay que terminar un poco con el blanco-negrismo, ¿no? Digamos, puedes criticar ciertas cosas y puedes apoyar otras. No tenés por qué ser, a esta altura del siglo XXI, fanático de Sarmiento o enemigo de Sarmiento. Me parece que es un poco, no sé. Para redondear el tema del vino, llegamos a ser una potencia vitivinícola. Llegamos a una potencia, tercera potencia. Tiene que ver mucho con el consumo interno. Gran consumo, sobre todo en la década del 60 y 70. Ahí llegamos a 90 litros por habitante. Que en los habitantes incluimos a los niños. Nosotros, mi generación, la tuya también, tomábamos vino con soda. Claro. Porque también teníamos otro ritmo laboral, nuestros papás comían en casa. Dormíamos bien, los padres. Era un poquito de vino con soda que así no rompemos la bola. Todo, te hacía bien, todos te decían eso. Sí, era vino, vino de mesa, el vino de litro, el pángaro, Peñaflor. Peñaflor rosado en casa. Peñaflor rosado. También el Recero Blanco, que estaba en verano, no estaba mal, ¿no? No estaba mal. Con soda. Y ahí le pedimos a los alcohólicos que están en recuperación que no escuchen esta parte. Sí. Bueno, y las publicidades eran increíbles. Teníamos Bordolino que duraba 1 minuto 10. Casa de Troya, minuto 15. Minuto 15. Claro. Lo que es eso. Termidor contando las letras de totalmente. ¿No? Bueno, familias, ¿no? Las familias que hicieron con Termidor, por supuesto. Crespi. Todo eso. Bueno, eso hablaba de un nivel de consumo impresionante de vino de baja calidad, de calidad media para abajo, ¿no? La gran revolución de la calidad vitivinícola argentina desde los años 90, cuando la reconversión, hubo una crisis tremenda que fue el caso Giol, donde se fundieron muchas bodegas y la forma de salir tuvo que ver más bien con una búsqueda de mercado externo, ¿no? Claro, asociarse con otras bodegas. Exacto, traer más tecnología. enólogos, Michel Roland, bueno, toda esa gente que viene en la década del 90 y tenemos hoy vinos de gran calidad, ¿no? ¿Y la cepa argentina? El Malbec. El Malbec. El Malbec traído por Sarmiento y Michel Puget. Me contaba nuestro amigo Pepe Zucardi que tuvo en la feria de Burdeos que había en el stand de Francia un gigantesco cartel que decía el Malbec es francés. ¡No! Sí, muy lindo, ¿no? Está bueno. Como diciendo, ojo, que será el mejor pero es nuestro, ¿no? Porque justamente, generalmente, los Malbec argentinos ganan por el terroir, por toda la calidad que le da el suelo de Mendoza, ¿no? Tan rico. Bueno, ya no estamos tentando. En cualquier momento estamos descorchando. Gracias, Felipe. Nos Salud. vemos el lunes que viene. Algunos de los vinilos de la vida de Fito. Bueno, nos vamos a mover un poquito también hacia cosas que vos dijiste que tenías cuando estábamos haciendo la selección, que tenía tal vez mucho peso para vos, y quería entrar ya en la recta final
de este vinílico, quería entrar un poco en el rock nacional, ir un poco a los orígenes de lo que todos creo que curtimos durante mucho tiempo. Y un disco que casualmente muchos habían seleccionado, pero nunca lo terminamos escuchando, que es una obra maestra, realmente es la Biblia de Box Day. Una de las primeras obras conceptuales del rock argentino. No, la primera, Claro. la única te diría. Bueno, Porque no nos escucha nadie, digamos. no, es que es una joya, es un nivel de delirio. ¿Cómo te llega? ¿Cuándo aparece en tu vida la Biblia de Box Day o Box Day, digamos? El primer grupo que escucho en realidad de rock es Box Day. El disco Es una nube, no hay duda. Es una nube, no hay duda. Se mueve como una nube. Me que puso toda la letra. Sí. Sí. Pero era hermoso, un discazo total. Soulé es un músico. El trío estaba bueno, estaba Rubén, Basualto, en la Soulé, batería, Willy Quiroga. Soulé y Willy Quiroga, ¿no? Todos astros de la música y del rock. Y después cae esto. Inmediatamente me cayó este disco a la disquería Oliveira, ahí en Ceballos y Corrientes, en Rosario. Y lo escuchaba todos los días. Lo puse una vez y no paré de escucharlo durante muchísimo tiempo. ¿Con quién lo escuchabas? ¿Solo? Primero solo. Entonces... ¿Pero no encontrabas amigos? Y no, por lo menos era poco todo, ¿viste? La gente escuchaba otra cosa en ese momento, los pibes escuchaban otra cosa. Escuchar esto era muy raro. Y nada, poco a poco, un flaco en la escuela que lo conocía, que tenía un amigo que escuchaba y curtía tal cosa, y otro escuchaba Zappa y les acordaba que este disco le hacía recordar alguna cosa de Zappa, y así fuimos formando un grupete. En la secundaria fue. ¿Armaste banda? Primaria, secundaria, sí. ¿Cuál es la primera banda que tenés? La primera fue en la primaria, que éramos, era en realidad tocábamos folclore. Bien, ¿tenían nombre? ¿Algo? No. Ramírez Barberio Páez, ponele, Bien. en todo caso. ¿Repertorio? En la Felipe Varela. Bien. Éramos montoneros. Bien, claro. ¿Y vos ya estabas con el piano en tu casa? ¿Que en tu casa siempre hubo piano? ¿Cómo aparece el piano en tu vida? Piano. Había un piano en casa que era el piano donde había tocado mi abuela, donde había tocado mi mamá, mi tía. El piano en aquellos años era parte de la tertulia. Claro. James Joyce escribe un libro precioso, se llama Dublineses, y John Huston hace una película que se llama The Death. Y en esa película y en ese libro cuenta un poco cómo eran las tertulias del 30, Claro. bueno, del 20, cómo eran, ¿viste? Llegaban los tipos ahí con sus poemas, se hablaba, se charlaba, se bailaba, se cantaba, se mamaban, ¿viste? Se mezclaban las mujeres, era un quilombo bárbaro, como se mueve ahora, igual. Como ahora, claro. Sí. O como en ahora esa cambiaron, época. ahora que es el MDA por el del... Claro, por el vino en jarras exactamente, de plata. por el whisky, pero es más o menos lo mismo. Entonces el piano formaba parte de la vida familiar de la casa. Entonces ese piano, cuando fallece mi madre, queda ahí como muerto, como si fuera un cajón casi. Un August Foster, con unos candelabros, encima estaban todas las fotos de mi madre ahí, con ¿viste? La madre muerta, ¿viste? ¿Viste? Era todo heavy eso. O sea, vos creciste con eso. ¿Cómo? Porque se murió muy temprano. Todos los días, ahí al lado estaban los discos y al lado estaba el Rancer y al lado de la mesa donde almorzábamos todos los días. Un día estaban pasando El hombre que volvió a la muerte, de Narciso Báñez Menta, un actor. Sí. Que hablaba con la voz grave, así, recuerda ser un español, así. Y entonces hacía terror genial, era un genio, de verdad, ¿eh? Véanlo si pueden ahí. Y en un momento le hinché a mi abuela, dame la llave del piano, y nunca me la daban. Con llave. Con llave, claro. Con llave el piano, Dios me libre.
Deberían haberlo tenido con llave siempre. Claro. Deberían haberlo cerrado siempre. Qué error cometió mi abuela esa Mirá, noche. pero nona. Entonces, nada, se me mezcla todo ahora. Mira, el cine, Gandini, mi madre, mi abuela, Charlie. La cuestión es que bajé el televisor, estábamos cenando, y empecé a hacer como Gerardo, unos clusters, ¿viste? Así. A ver. Claro, entonces daba una cosa media tétrica, ¿no? Como el cine. Claro. Entonces en la tele. Narciso en la tele, yo, oh, wow, 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 ¿viste? Y yo haciendo otros clusters, y se rieron todos. Entonces dije, funciona. Y así, bueno, me acuerdo de ese primer momento con el piano. Y después, después que pasó el grupo folclórico y todo aquello, ya escuchaba a Charlie o escuchaba alguna música de Buarque y empezaba a moverla. Y a la vez, mientras hacía eso, también hacía mis cositas. Pero ¿cómo hiciste para sacar la imagen de tu madre muerta de arriba del piano? Le corrí la foto. Eso, así literal, fue literal. Sí. Porque debe haber sido una carga pesada para un niño enfrentar Saqué eso. la foto de ahí, la de mi tía, no sé qué más, me moví y empecé a tocar. También las cosas son así también, ¿viste? No, a veces se hacen tantos fantasmas, ¿viste? Bueno, pero no queríamos terminar con la Sí, vida. vamos a Box Day. Ok, claro. ¿Qué elegís de este primer disco de rock que Y vamos a terminar con uno súper arriba, vamos a poner Guerras.